Déjenme iniciar con una pequeña pregunta. ¿El ser humano debe tener límites? Distintos filósofos o autores lo relatan de manera muy fuerte debido a sus experiencias de vida en general, como Jean-Jacques Rousseau, mencionándolo de forma bastante concisa en su frase más célebre: el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Cabe resaltar que este autor tuvo una vida bastante buena, con una buena estabilidad económica, así como un gran afecto y amor por parte de sus padres y tíos en su infancia, metiéndose con los libros, la cultura y el latín desde muy pequeño, una vida que a términos generales cualquiera envidiaría. Su obra más representativa es El Contrato Social, tomada muy en cuenta en carreras como Derecho, Sociología, entre otras, mencionando a rasgos generales como uno, a cambio de ciertas garantías, entrega parte de su libertad. No obstante, Rousseau al investigar dio con pensadores muy interesantes como Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, haciendo mucho hincapié en este último, cuya frase más célebre se tomará para el desarrollo de este video: el hombre es un lobo para el hombre. Thomas Hobbes, a diferencia de Rousseau, no tuvo la misma suerte, o al menos no desde un primer instante. Su padre era alcohólico, lleno de maltratos y penas. En su adultez viajó por múltiples lugares deseando crear un pensamiento que se dirigiese a la paz, o al menos a construirla. Las propuestas de estos dos pensadores, a pesar de ser tentadoras, no creía que serían capaces de abarcar el cómo poder lograr la estabilidad, tanto por la ambición de los políticos, como ocurre en Venezuela o Cuba, entre otros regímenes autocráticos, al dar mucho poder al Estado, como por la ambición de las empresas, capaces de crear verdaderas tragedias como la de Copel en México, o la masacre de las bananeras en Colombia, por colocar algunos hechos históricos. ¿Cómo tener un balance entre la libertad y la estabilidad sin descuidar el bienestar? Afortunadamente, en la carrera que estoy estudiando encontré un autor bastante interesante que podría brindar una respuesta algo más aproximada a lo que estamos buscando. El jurista alemán Edgar Bodenheimer, en su libro La teoría pura del derecho, deja mirar desde su perspectiva lo que puede ser el derecho, un punto medio entre la anarquía, en la cual las empresas, el sector privado o los grupos armados privados tomarían el poder, es decir, la ley del más fuerte, y en contraste el despotismo, una idea más aproximada a las autocracias, muy bien reconocidas en todo el mundo como los países que se habían mencionado con anterioridad. Es decir, según este autor, la mejor manera de establecer un estado en el que la estabilidad pueda ser el principal foco es por medio de las leyes. Para resumir, el derecho pone límites tanto a los particulares como a los estados. Con todo esto es posible tener una seguridad en la cual nosotros, como particulares, no salgamos de un margen de conducta y el gobierno no pueda quitar las libertades sin ningún proceso establecido en la norma. Es una garantía para cada uno de los actores, pero sobre todo para nosotros como individuos. Esto suena perfecto, pero ¿en verdad podemos dejar toda nuestra realidad en manos del derecho? Así es verdad, no lo digo desde mi perspectiva, puesto que al menos en países con problemáticas algo similares como México y Colombia, los problemas son mucho más complejos: corrupción, narcotráfico y conflicto armado interno. En el caso colombiano, los problemas con el narcotráfico vienen siendo latentes desde hace décadas atrás. Algunos creen que lo único posible para poder erradicar esta práctica es por medio de sanciones económicas o por intervención armada por parte de las autoridades públicas, pero el conflicto es mucho más complejo que esto. Por ejemplo, la situación económica del país y de las zonas abandonadas por la intervención estatal. Estamos hablando de zonas en las cuales el gobierno no ha llegado, al punto de que en estos lugares hay escasez de servicios básicos, no hablando de cosas como el internet, sino de cuestiones mucho más esenciales como la luz, el agua, la alimentación y la educación básica para cualquier persona. En este punto, a estas zonas principalmente rurales suelen llegar guerrillas con intención de una lucha social, dándoles a estos ciudadanos la protección y la ayuda, la cual, a pesar de limitar muchas libertades, para estas comunidades es preferible eso a no tener ningún tipo de gobierno, así sea este un poco autocrático, porque este nos garantizará las mínimas garantías, valga la redundancia, de vida posibles. Ahondando mucho más con grupos de narcotraficantes, los cuales, al mirar a campesinos desvalidos y desprotegidos por el Estado, viendo cómo sus cultivos cada día son menos rentables por los insumos que se supondría deberían ser subsidiados por el Estado, y siendo que estos subsidios se dan únicamente a personas que no tienen esta necesidad, se ven en la penosa necesidad de cultivar coca y vendérsela a los narcos,
para de esa manera sacar un margen de ganancia aceptable para poder subsistir y brindar una mejor vida a sus futuros hijos, a veces exponiendo su vida, cambio de seguridad jurídica, económica y social, cuestiones en las que el Estado flaquea al ocuparse solamente en la explotación de los recursos naturales sin hacer énfasis en la movilidad social y en un desarrollo sostenible. Así que la cuestión no es si debemos tener límites como individuos, sino que es cuestión de las garantías que se nos deben adjudicar para de esa manera tener los incentivos suficientes para irnos por el camino de la legalidad, en lugar de por el camino del narco, el cual es como un cáncer que carcome a las naciones. Imagínense eso, tener que importar productos que tranquilamente en el territorio nacional se podrían cultivar, como café, papa, yuca, al punto de que Colombia ha llegado a importar café de otras partes, debido a que solamente se concentran los monocultivos de coca. Pero si solamente se limitan a evitar este tipo de cultivos por medio de la ley, solamente se quedará en el papel. Pero la idea no es esa. Pero no dejándolo solo en el papel, puesto que las leyes pueden ser una manera legítima de regulación, pero cuando un país es tan pluriétnico, tan grande y con lugares apartados y de difícil acceso por la topografía, aunado al abandono del Estado, los ciudadanos no podrán observar ninguna otra alternativa en sus vidas. Y cuando hemos perdido todo, apostar lo último que nos queda por un mañana mejor, como con el narco, con un grupo que consideremos protector como las guerrillas, pues a decir verdad creo saber la decisión que tomaría la mayoría en esta situación. Es decir, a pesar de que la ley colombiana tenga muchos derechos y garantías para los ciudadanos, si éstas no se ponen en práctica como debería hacerse, de nada valdrá su legitimidad jurídica. Es en cierta manera entendible que te vayas por el camino de la ilegalidad, pero nunca justificable, considerando el daño que se puede generar, daño del cual tú en un primer instante decidiste huir. No importa cuántas sanciones haya, ya sean económicas o militares, no importa cuán hermético sea el Estado, sin una verdadera transformación económica, con una movilización social, nada de esto cambiará.